Miles de habitantes de la región india de Kerala miraron al cielo y lo hicieron con estupefacción. Aquella lluvia era algo totalmente diferente. La lluvia roja es un fenómeno que encontramos en el estado de Kerala, en India, y era la primera vez que la gente pudo verlo allí. Ocurrió en el año 2001, y nuestras investigaciones han demostrado que el color es generado por partículas rojas muy diminutas, que son realmente una especie de células biológicas. No encontramos ningún tipo de fuente a nivel local que pudiera generarlo, pero si hubiese venido de otra fuente, tendría que haber tenido otro tipo de comportamiento diferente en su distribución. Tenemos realmente una larga lista de fechas diferentes en las que el evento tuvo lugar. Al principio hicimos un examen microscópico de estas partículas de color rojo y encontramos estructuras muy similares a otras células biológicas. Después procedimos a hacer una descripción de ellas y, por supuesto, a estudiar el fenómeno al completo. ¿Dónde ocurrió? ¿A qué hora? ¿Y cómo es su distribución temporal y geográfica? Y de todos estos estudios obtuvimos un montón de evidencias que nos llevaron a pensar que estas partículas podrían haber tenido su origen en el espacio, concretamente de la desintegración de materia en la atmósfera. Efectivamente pudo ser un caso de panspermia, donde la vida pudo venir desde el espacio a la Tierra. Todas estas hipótesis surgieron desde el principio de la investigación en el año 2001, y en el año 2006 publicamos un informe afirmando que podría proceder de una fuente extraterrestre. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Y esta noche, amigos, va a haber muchas cosas. Niños y brujería, niños brujos. ¿Os imagináis brujos de 9 y 10 años procesados por la Inquisición en España? Y también supuestos casos de, dicen, teletransportaciones, pero ningún misterio, con tanto peso, tan interesante, con pruebas, que nos implica a todos absolutamente, como el origen de la propia vida, que es el que vamos a debatir en primer lugar. Atención, líneas abiertas, porque hay una encuesta muy importante, es un sondeo esencial para ver cómo está ahora mismo el tema, de dónde surgió la vida, de dónde surgió esta realidad tan misteriosa en la que todos vivimos. Sigue siendo un gran debate. Y ahora ya veréis qué documentos sobre la lluvia roja. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, esa encuesta ya está en la web ikerjimenez.com, donde pueden votar, ya lo ha hecho gente. La pregunta es, ¿crees que la vida llegó del espacio? Pueden votar o sí o no. Por el momento, el 69,1% opina que sí, que la vida llegó del espacio. Y también nuestras otras líneas de contacto para que nos den sus preguntas, sus opiniones. Milenio3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto más directa a través del teléfono móvil, del SMS 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes y como siempre www.cadenaser.com. Bajo esta lluvia, con el paraguas de la incertidumbre, el hombre que nos hizo conocer esta historia, el corresponsal de Ciencia y Tecnología del diario ABC, nuestro querido amigo José Manuel Nieves. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué historia más hermosa, más bonita. Ojalá fuese verdad, aunque la polémica está servida. Sí, preciosa historia. Yo la llevo siguiendo desde el principio, porque en el mismo año 2001, cuando Geoffrey Lewis hizo su descubrimiento, publicó casi de inmediato, a los pocos meses, publicó el primer artículo y llamó muchísimo la atención. Llamó muchísimo la atención porque ¿qué era esto que había encontrado? Él mismo lo ha dicho, pero vamos a ampliar un poquito lo que él contó. Kerala es una región muy grande, es una provincia de la India y es muy grande, tiene muchos cientos de kilómetros. Entonces, esta lluvia se pudo recoger durante espacio de 2 meses, como has dicho tú, en muchos lugares, y ha calculado el propio Geoffrey Lewis que cayeron unas 50 toneladas de estas partículas rojas, que estaban por todas partes. ¿Has dicho 50 toneladas? 50.000 kilos. O sea, 50 toneladas ha calculado que es el peso, y estas son muy pequeñas, él nunca las llama células hasta mucho más tarde, hasta el año 2006 o 2007 no las empieza a llamar células, porque, claro, también has apuntado esa posibilidad. Cuando Geoffrey Lewis se encontró con esto, su vida cambió.
empezó a dedicar todo su trabajo, todo su esfuerzo, toda su inteligencia a este tema y a este fenómeno, porque estaba convencido, y sigue estando 10 años después, convencido de que lo que se encontró, lo que pasó allí, fue efectivamente un caso de panspermia, es decir, de células, de esporas, de portadoras de vida llegadas de otro mundo. ¿Por qué pensaba eso? En primer lugar, lo que él encontró allí, estas células rojas externamente se parecen mucho a uno de nuestros glóbulos rojos. Es decir, son prácticamente esféricas, tienen un pequeño achatamiento dentro, no son una bolita perfecta, sino que tienen un achatamiento, y vistas al microscopio, con muchísimos aumentos, centenares de aumentos, se ve que tienen una membrana, que podría ser una membrana celular. Es mucho más gruesa que las membranas habituales que nosotros somos capaces de ver en las células, en nuestras células terrestres, digamos. Pero la sorpresa mayúscula es que en el interior de esa membrana no hay estructura genética, no hay ADN. El hecho de que no haya ADN es digamos que es la piedra sobre la que se basa toda su investigación. No existe en la Tierra ninguna forma de vida que no esté basada en el ADN. El ADN son las instrucciones genéticas que todos compartimos, donde da igual que seamos una mosca, un elefante o un ser humano. Entre una mosca y un ser humano hay más de un 80% de correspondencia en el ADN. El ADN es lo que nos dice que estamos vivos. Por lo tanto, José Manuel, son algo semejante a células, pero sí, de una forma de vida completamente distinta a lo conocido hasta ahora. Hasta entonces, viendo esto, tenían una forma muy parecida a nuestros glóbulos rojos, es decir, una forma celular, clarísima, con una membrana y con un contenido en el interior. Ese contenido en el interior, subrayo otra vez, no había un núcleo celular donde hubiera información genética, no había ADN. Esto, claro, a Luis le dijo, esto es raro, de entrada ya es muy raro, vamos a seguirlo estudiando. No ha sido hasta este mismo año, en agosto, en 2010, cuando, también lo has apuntado, cuando Luis ha publicado el enésimo trabajo sobre este tema y ha conseguido que se reproduzcan estas células. Uy, pero de eso vamos a hablar ahora, José Manuel. Perfecto. Lo que está pasando con esas células, entre comillas, ahora mismo. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, chicas. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ambos conocéis, hemos estudiado. Esto es una, voy a decir casi filosofía, que han mantenido premios Nobel, ni más ni menos. Se lleva debatiendo un siglo sobre esto, sobre si fuimos inseminados desde el espacio, sobre si realmente nosotros somos los extraterrestres, porque incluso la BBC, sobre este caso de la lluvia roja, aunque en España, excepto por los trabajos de Nieves y poquísimo más, yo creo, no ha habido apenas repercusión, pero la BBC ya ha hecho un pedazo de documental que titula Nosotros somos extraterrestres, hablando y mostrando las imágenes de estas células, o lo que sean, que son impresionantes. Pero de la panspermia se viene hablando hace mucho tiempo, y ojo, premios Nobel como Francis Crick, para luego debatir, ¿verdad? Llegó hasta un poco más allá, Javier, hasta un poco más allá, o aún mucho más allá, y habló de panspermia dirigida. Bueno, Francis Crick, que hay que recordar que fue precisamente uno de los descubridores de la espiral del ADN y que mereció premio Nobel de Medicina junto con sus colegas precisamente por ese hallazgo. Él publicó un libro en 1981 que se llamaba La vida misma, Life Itself, donde especulaba con esta posibilidad de la panspermia. Era muy sencillo su planteamiento, porque decía que en realidad esto de la panspermia no hay que verlo como algo raro, esto de que los planetas se puedan inseminar porque haya vida a bordo de meteoritos que crucen los espacios infinitos y fecunden planetas, que al fin y al cabo lo vemos dentro de la naturaleza, que la polinización de alguna manera de las plantas pues es algo a escala pequeña, muy parecido a la idea de la panspermia, pero Francis Crick llevó ese planteamiento un poco más allá. Decía que había 3 clases de posibles panspermias, y las 3 digamos que tienen una especie de enigma increscendo, ¿no? La primera sería la panspermia natural, que sería esta especie de polinización donde no intervendría ningún tipo de inteligencia. La segunda sería la panspermia dirigida, y él creaba un escenario. Decía que tal vez una civilización que estuviera viendo cómo su planeta se encuentra en estado de agonía, muriendo, decide poner fragmentos de vida
a bordo de vehículos espaciales, lanzarlos al universo y con la esperanza de que algunos de esos vehículos toparan con un planeta de condiciones para la vida similares al suyo que se estaba muriendo y pudieran fertilizarlo y crear un nuevo lugar donde extender la presencia de la vida. Y la tercera era la panspermia diseñada inteligentemente. Ya no es que pongas la vida en una nave no tripulada y la mandes al espacio, sino que él especulaba con la posibilidad de ciencia ficción para sus colegas de que, por ejemplo, la vida en la Tierra hubiera sido traída directamente por esas inteligencias, que hubieran llegado a este planeta a bordo de sus vehículos espaciales hace millones de años y hubieran sembrado el planeta directamente con las semillas que traían consigo. Era, de alguna manera, una idea que se avanzaba en mucho a teorías que hoy, por ejemplo, científicos, astrobiólogos incluso manejan, como por ejemplo la terraformación, el poder transformar un planeta de condiciones un poco hostiles en este momento para la vida, pero si les inyectas la cantidad de bacterias o de microorganismos suficientes, puedes llegar a, con el tiempo, convertirlo en un entorno similar a la biosfera terrestre. Sembradores cósmicos, lo decía Francis Crick, premio Nobel y descubridor de la estructura del ADN. Pero evidentemente los científicos hoy tienen muchas posiciones distintas, diferentes. A ver cuál es la vuestra, la personal. Pero hablaba José Manuel Nieves de cosas que están pasando con esas células. Queremos saberlo todo, José Manuel, que hemos podido ver en ese mismo reportaje de la BBC. Se ven los botellones con el líquido rojo. Sí. Escuchad esto, por favor, ahora nos comentas, José Manuel, y yo creo que esto es para alucinar. A cierta temperatura, los estudios con esta lluvia roja de la India, con estos organismos de origen desconocido, de momento, aquí hay mucho debate, está pasando algo, está ocurriendo algo. Por supuesto que no es la primera vez que sucede esto en el mundo. Puedes encontrar muchos relatos históricos de lluvia roja que han ocurrido en Europa y en Australia. Lo interesante es que todavía no conocemos cómo se originaron la vida y la naturaleza aquí. No conocemos exactamente cómo fue el origen de la vida. Es un desafío muy complicado para demostrar, ya que, por ejemplo, pudimos hallar algunos puntos importantes, como que las estructuras de estas partículas no muestran ningún indicio de ADN, y no hemos podido realizar test de ningún tipo. Es imposible localizar ADN en estas células, pero al mismo tiempo sorprende que crezcan y aumenten a temperaturas extremadamente altas. Me decía Javier Sierra, analizando este asunto, que parecía de película de ciencia ficción. En la India, en un laboratorio, José Manuel Nieves, se tienen esas muestras, unos científicos las custodian, han venido del cielo, se parecen a células pero nadie sabe qué son, y a 121 grados centígrados, si no me equivoco, pasan cosas. Incluso a más grados. A 121 de media. Bueno, aquí en la Tierra las células normales se reproducen, son capaces de reproducirse en distintas condiciones, como media entre los 10 y los 50 grados. Luego tenemos otra serie de organismos que hemos hablado en otros programas, que son los extremófilos, es decir, que son especializados en vivir en condiciones extremas, tanto de frío como de falta de oxígeno, como en medio de la roca, debajo del hielo, al lado de volcanes, y que son capaces de reproducirse hasta los 70 u 80 grados de temperatura. Incluso han aparecido últimamente, cada vez que aumenta la tecnología somos capaces de encontrar más y más cosas, unos organismos que llaman supertermófilos, es decir, que serían superextremófilos, que son capaces de reproducirse a 120 grados, al lado mismo de chimeneas volcánicas submarinas. O sea, para que todo el mundo se entienda, hirviendo absolutamente. Claro, y estamos hablando de la Tierra, es decir, es posible reproducirse a esas temperaturas. Es raro, pero es posible. Entonces, Geoffrey Lewis lleva años haciendo todo tipo de pruebas, porque al no disponer de ADN, no puede aplicar ninguna de las técnicas que se aplican con la vida normal. Todas las técnicas de estudio biológico de células y de componentes celulares se basan en el ADN. Al no haber ADN hay que inventarse otra cosa, que no existe, algo diferente. Entonces empezó a ponerlas en distintos tipos de cultivos y a distintas temperaturas. A temperatura ambiente
no pasa nada, no se reproducen, están inertes. Inertes. No, absolutamente, no sucede nada. Según vas aumentando la temperatura y llegas a los 120 grados, empiezan a pasar cosas. Es decir, en el interior de estas células, vamos a llamarlas ya células madre, porque son madres e hijas, empiezan a surgir como clones pequeñitos, muy chiquitines, dentro del propio cuerpo de la célula principal. Y después se independizan y se multiplican. Todo eso filmado, fotografiado perfectamente. Sí, eso lo tiene Lewis absolutamente fotografiado. Claro, al no haber ADN, ¿qué es lo que dice otra corriente de los científicos? Dice, esto es un fenómeno de replicación que podría ser como el de los cristales, que no tiene absolutamente nada que ver con la vida. Pero el hecho de que se produzca justamente a algunas temperaturas, y fíjate, hay un tema que no hemos dicho todavía. Cuando sucedió la lluvia en 2001 en Kerala, la región de Kerala formó como una especie de media luna, como una especie de abanico, es decir, como una especie de trayectoria de abanico. Muy pocas horas antes se había detectado la caída de un meteorito, muy pocas horas antes de empezar a producirse la lluvia. Un detalle muy importante, José Manuel, en las crónicas de la noticia se habla de que sobre Kerala, sobre toda esa zona, antes de que llegue la lluvia roja o de sangre, como se dijo, y que la gente interpretó como una cuestión de maldición divina... Signo del Kali Yuga, del final de los tiempos, ¿no? Final de los tiempos. Se oye un silbido. Un profundísimo silbido se escucha en toda la zona. Un silbido y un boato, es decir, una auténtica explosión. ¿Qué pasa? Que ese meteorito no fue registrado por ningún observatorio, pero es algo absolutamente normal. Sin ir más lejos, este mismo año, y ya con un montón de ojos electrónicos observando y buscando meteoritos, ha habido 7 u 8 casos en los que se ha visto un meteorito justo en el último momento, cuando faltaban minutos para que llegara a la atmósfera terrestre. De hecho, encima de Indonesia, hace apenas unos meses, explotó uno encima de una ciudad a un par de kilómetros de altura que tenía la potencia equivalente de 3 bombas atómicas de Hiroshima. Y explotó sin que nadie lo detectara. Y eso te estoy hablando del mes de marzo de este año. O sea, que lo que tenemos, José Manuel, es, porque esto yo creo que es absolutamente increíble, y tú a través de ABC has ido dando toda la información, es que en los últimos análisis de hace un par de meses de estas criaturas, entre comillas, pero claro, no tienen ADN, es la multiplicación. Sí, se reproducen entre 120 y 300 grados, lo cual es muy consistente con todo el resto de la investigación, porque precisamente cuando un meteorito, si es que Lewis lo que cree es que estas partículas venían a caballo de ese meteorito, porque es mucha casualidad que entre un meteorito y que pocas horas después se produzca la lluvia roja. Él está convencido de eso. Entonces, cuando un meteorito entra a la atmósfera, lo primero que hace es que se incendia, se deshace. La atmósfera es un gran escudo protector. Hombre, si nos cae una roca de 1 kilómetro, no hay quien la destruya, pero los miles y miles de meteoritos que caen cada año, ni siquiera nos enteramos porque la atmósfera los destruye, y los destruye quemándolos. Entonces, ahí aumentan muchísimo las temperaturas. Entonces, la teoría de Lewis es, si estas formas o estas esporas que podrían contener los principios de la vida han viajado durante X tiempo por el espacio en las condiciones de frialdad absoluta, resistiendo, estando encapsuladas en sí mismas, de repente han entrado en la atmósfera, se han incendiado, ha habido calor intenso y rápido, han florecido tan a lo bestia como para caer 50.000 kilos a lo largo de 2 meses. 50.000 kilos. Vamos a hacer una cosa, compañeros, y ahora os preguntaré cómo es posible también este silencio informativo, ¿no? Una cosa de este calibre y que apenas ha trascendido, ¿se ha publicado o no en publicaciones de prestigio? Ahora lo vamos a ver, porque la lucha interna entre los científicos, y también esto nos lleva a otra gran pregunta, ¿no? El extraño, a veces espadachinesco mundo de la ciencia y las publicaciones científicas, las corrientes que son aceptadas o las que no, las adscripciones de algunos científicos que lo tienen muy crudo para ir por libre, también hay que decirlo, con un hallazgo, y no me extraña que este hombre en la India, al que agradezco especialmente cómo ha tratado nuestro equipo, a Fermín, a Carlos, en esta entrevista, que yo creo que realmente es interesante, pues tiene que verse muy en solitario, porque hemos podido entrevistar, gracias a las gestiones de José Manuel Nieves, a toda una autoridad en la materia en España, por ejemplo, Juan Pérez Mercader, que fue director de astrobiología del Instituto de Técnica Aeroespacial, una eminencia científica, para saber qué dicen los científicos más ortodoxos de este caso de la India.
primero, yo creo que no están muy al tanto de los últimos hallazgos de esta reproducción, sinceramente. Pero, ¿cuál es la opinión general de los que creen que esto es imposible? Y ahora debatimos. Juan Pérez Mercader. La conclusión generalizada es que se trataba pues de algún tipo de esporas o algo parecido, pero se descubrió que no contenía ADN ni ARN. También se descubrió que que había varios aminoácidos, 3 o 4 aminoácidos. Se han descubierto, no sé si se han hecho análisis muy exhaustivos, y lo que la enorme mayoría de la profesión piensa es que son esporos de algún tipo de alga, es coherente con algún tipo de espora de alga. Y un detalle más, hay una guerra interna, también hay que decirlo, o parte de la ciencia ha comentado que no se pueden llamar células a esto, y ha habido un aislamiento incluso de los propios investigadores indios, que son los que tienen las muestras. Hay unos colegas, digo colegas porque son científicos, de la India y que mantienen, no obstante, que a pesar de no haber visto ADN en su interior, a pesar de que se sabe que no tiene suficiente información, el tamaño es excesivamente pequeño, el tamaño de las esporas es excesivamente pequeño como para ser una célula de una bacteria, etcétera. Ellos en los artículos que escriben les llaman células. Es un poquito llama engaño el llamarles así, y entonces bueno, pues no han conseguido publicar en revistas de prestigio o en revistas donde haya un proceso de referir muy fuerte, pues no han conseguido publicar nada. Opiniones de la ciencia más ortodoxa. Agradecemos a Juan Pérez Mercader. Sin embargo, parece que sí hay publicaciones importantes. La propia BBC mostraba algunas de ellas con los estudios de Geoffrey. Hay incluso algún artículo en Nature. Claro, entonces yo pregunto, lanzo la cuestión. ¿Cómo es posible también, Santi, que si son esporas, me imagino, será muy fácil, vamos a decirlo así, compararlas con otras esporas que hay en el mundo, y el asunto se resolvería de inmediato? Pero, en fin, hay como una amalgama de oscuridad en torno a este caso, y que tuvo un impacto realmente escaso fuera de los ámbitos científicos, y no es por periodistas como José Manuel Nieves. Apenas casi nadie conoce esta historia. Demuestra también un poco las triquiñuelas internas del mundo científico, que también las tiene. Hombre, estamos hablando de un hecho que puede confirmar una teoría muy controvertida como es la de la panspermia. Por otro lado, sí que ha habido, como muy bien ha dicho Nieves, publicaciones científicas de mucho prestigio. El propio MIT ha hecho algunos avances, y de hecho reflejaba uno de los hechos más curiosos, que es el de la fluorescencia rojiza que emiten estas células, vamos a llamarlas así coloquialmente, y que coincidiría o se parecería mucho a la fluorescencia que emiten determinadas regiones del espacio donde hay nubes de polvo o de materia que no se sabe muy bien lo que son, con lo cual añade un plus de misterio al asunto. Y desde luego, en realidad, yo creo que hay la ciencia en general, y no está mal que sea así, es muy conservadora, y hechos que pueden efectivamente cambiar paradigmas de una forma muy definitiva, pues supongo que requieren demostraciones también muy sólidas para que sean admitidas generalmente. Fíjate que la teoría de la panspermia, como decía Santi, sí, es muy controvertida. Precisamente quien se ha implicado más en esta investigación también ha sido uno de los grandes adalides de la defensa de esta idea, que es Chandra Wickramasinghe, que es profesor en la Universidad de Cardiff, nada menos, y que era colaborador ya hace... ¿Está convencido de que es un episodio de panspermia? Sí, bueno, vamos a ver. Él es uno de los que acuñaron precisamente esta teoría junto con Fred Hoyle, Francis Crick, en fin, todo este pequeño colectivo de científicos que terminó aislado por sus colegas porque no creían en esta historia, y Chandra piensa que se trata de un episodio de panspermia en vivo, es decir, que hemos tenido la suerte de poder registrarlo. A mí esto, de todas maneras, me hace recordar otra cosa que tiene mucho que ver con otros temas que tocamos a menudo en Milenio 3, y es que
antes de que existiera Chandra o Fred Hoyle, existían coleccionistas de anécdotas que recogían este tipo de episodios, por ejemplo, de lluvias de sangre. La existencia de lluvias de sangre, entre comillas, es milenaria. La existencia de cosas que caen del cielo, filamentos extraños que caen del cielo, también es milenaria. En la Biblia tenemos las descripciones del maná, en las apariciones de la Virgen tenemos los hilos de la Virgen, de los que se hablaba también, o los cabellos de ángel. Interpretaciones diferentes que da para un fenómeno parecido. Exacto, los cabellos de ángel vinculados al fenómeno ovni. Es decir, que probablemente todos esos aspectos nos están remitiendo a esa clase de lluvias que pueden tener un origen meteorítico y que algunas de ellas podrían efectivamente contener una cosa, y que es muy interesante porque luego vamos a lo profundo de decir, es que lo increíble, José Manuel, es que sobre el origen de la vida sigue habiendo todo tipo de posibilidades, hipótesis abiertas. Sabemos que vivimos, sabemos que hace 4.000 millones de años algo debió ocurrir en esta bola azul, pero hay cosas increíbles. Un elemento interesantísimo, importante, es que los meteorólogos, por ejemplo, tienen registradas lluvias de este tipo, rojas. Le dan una explicación también en nuestro propio país. Vamos a escuchar muy brevemente a Florenci Rey, compañero de meteorología de esta casa, y a Jacob Petrus, buen amigo de Telemadrid. Meteorólogos que saben lo que ocurre y que cuentan eso, que en España a veces pasan estas lluvias rojas, aunque hay una hipótesis oficial que no se parece en nada a lo que han descubierto en la India. Es una precipitación que lleva asociado un depósito, en muchos casos arcilloso, que tiene que ver con el origen de la masa de aire a la que va asociada la lluvia. Son precisamente los materiales más ligeros los que pueden ser levantados por el viento, por ejemplo el polvo de arcilla, los que o bien forman la estructura misma de la gota de lluvia o bien se adhieren a las gotas de lluvia existentes en la nube, que una vez descargan tiñen la precipitación de color rojo. Incluso ocurre en nuestro país, no es extraño, incluso se les llama lluvias de barro y sobre todo es muy común en zonas del Mediterráneo. Bueno, ¿por qué se le llama lluvia roja? Pues sencillamente porque son precipitaciones que están acompañadas generalmente de partículas sólidas que provienen de zonas áridas. Por ejemplo, en nuestro país, a veces, desde el desierto del Sáhara, en esa zona puede haber vientos muy potentes que levantan partículas del desierto muy pequeñas, microscópicas. El viento las arrastra hasta nuestras latitudes y esas partículas sólidas se convierten en núcleos de condensación, es decir, que la humedad de la atmósfera se condensa alrededor de esta partícula. Cuando adquiere un suficiente peso, cae, luego la lluvia al evaporarse deja como rastro esas partículas sólidas y dejan encima de las superficies donde hayan caído, pues dejan un color rojizo. Escuchando a los meteorólogos me da la impresión, José Manuel, que no tiene nada que ver con el fenómeno de la India. No, a ver, hay una serie de fenómenos habituales. Hay varios tipos de lluvias rojas. De hecho, al principio, lo primero que miró Luis y sus colaboradores era si efectivamente podía ser partículas en suspensión de polvo procedentes de algún desierto. De Arabia se llegó a decir. Lo más lógico. No había nada de eso, porque no hay partículas de polvo en ese agua en suspensión, no existen. Solamente están estas gránulos, estas en mucha cantidad. Después, también se ha dicho, es verdad, como ha dicho Juan, al que le mando un saludo y le aprecio muchísimo, que podrían ser esporas de algas. No existe una espora de alga, está comprobado, y ni en las cercanías, ni en los miles de kilómetros a la redonda, capaz de explicar ese fenómeno. José, no me vas a permitir con el comienzo que tenemos. Hubiera habido... ¿Cómo es posible entonces que científicos de prestigio importantes, ante un caso que es tan importante, lo digo desde la ignorancia, digan eso? Con todo el respeto a Juan Pérez Mercader, genial en muchísimas investigaciones, pero que se diga, la corriente en general dice que bueno, que son esporas, y se deja como esporas. Vamos a ver, la ciencia necesita pruebas. Aquí todavía no tenemos pruebas, tenemos indicios. Pero un solo argumento, aunque hubieran sido algas, ¿50.000 kilos de esporas? Claro, es lo que pregunta Luis. Tú te lo planteas como periodista. 50 toneladas de esporas, o sea, ¿cuál es el alga capaz de producir una...? Fíjate, claro. Es muy difícil de creer eso, ¿no? Claro. Es muy difícil de explicar. Pero muchas veces se explica de esta forma, tan tranquilamente, esporas, y se queda la gente con eso. Pero te insisto, Iker, la ciencia necesita pruebas. Solamente tenemos pruebas
de una forma de vida, y es la nuestra. No me refiero a los humanos, sino a la vida que será en la Tierra. El problema es un cambio de paradigma, es decir, lo que se está proponiendo con esta teoría de Lewis es que la vida viene de fuera, no se gestó aquí. Y de hecho muchos científicos siguen defendiendo, la gran mayoría, que es imposible que la vida a bordo de un meteorito o en las condiciones de atravesar el espacio resista. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú dices, José Manuel, que la ciencia necesita pruebas y curiosamente esas pruebas están, es decir, tenemos algunas. Por ejemplo, un caso muy concreto que a mí siempre me ha parecido muy llamativo. 2 años antes de que el hombre pusiera el pie en la Luna, la NASA estaba mandando ya artefactos a la Luna para, en fin, estudiar la superficie terrestre. En el Océano de las Tormentas, que es una región lunar, en 1967 se posa un artefacto, un artilugio que se llama la sonda Surveyor 3, que lleva una cámara de vídeo, digamos, para filmar, para obtener imágenes, a bordo. 2 años después, la Apolo 12 toma tierra allí en la Luna a unos pocos cientos de metros de ese artefacto y recuperan la cámara. Se la llevan a la Tierra en condiciones completamente aisladas y la desmonta la NASA. Y se da cuenta, al desmontarla la NASA, que en las lentes hay estreptococos. Estreptococos que probablemente procedían del estornudo de un científico de la NASA 2 años o 3 años antes, y que se quedaron allí durante 30 meses en condiciones lunares. Y sobrevivieron perfectamente. Hay más ejemplos, hay muchos más ejemplos de esto. Mira, por ejemplo, recientemente, además lo hemos contado en Cuarto Milenio, tardígrados, estos pequeños animalitos que sabemos que son capaces de morir o de quedarse en un estado de hibernación en el que no es posible detectarles ningún signo de vida y permanecer probablemente hasta cientos de años, hasta que las condiciones son favorables, y entonces, como si no pasara nada, hicimos el experimento en el estudio, en la tele, y lo vimos cómo moría y cómo resucitaba un tardígrado delante de las cámaras, y los han mandado al espacio y también sobreviven. Pero es que en la propia India, yo creo también empujados por la corriente de este descubrimiento o de esta rama de la investigación, hace pocos meses también, en globos aerostáticos, en globos meteorológicos a 40 kilómetros de altura, es decir, donde la atmósfera ya se convierte en espacio, con contenedores herméticamente aislados, cogieron muestras de aire, bajaron y encontraron 3 cepas nuevas completamente de bacterias. No existe ningún ser en la Tierra que sea capaz de vivir allí, donde los rayos ultravioleta fríen absolutamente todas nuestras formas de vida. Pero estas 3 nuevas bacterias o cepas bacterianas que descubrieron y trajeron a la Tierra estaban acostumbradas a eso. Es decir, no pueden proceder de aquí abajo, proceden de algún lugar de allí arriba. Tenemos más pruebas indirectas todavía, esta vez no aquí en la Tierra, sino en una de las lunas de Saturno, en Titán. En Titán, lo que sustituye al oxígeno es el hidrógeno, y hay algo que está consumiendo el hidrógeno como si aquí se tratara del oxígeno. Han llegado a formular científicos de la NASA una hipótesis, la única hipótesis razonable es que hay algo en Titán que está respirando hidrógeno. En fin, las pruebas, entre comillas, las indicaciones son muchas, pero cuando yo me refiero a pruebas es que también estamos buscando, porque el método científico así lo requiere, estamos buscando vida como la nuestra. Pero ¿por qué tiene que ser como la nuestra? ¿Por qué tienen que ser más grandes o más pequeñas las células? ¿Por qué incluso tienen que tener ADN? ¿Por qué no células no basadas en el ADN? Estas de Titán que te digo no serían seres vivientes basados en el carbono como nosotros, que por cierto las células de Kerala están compuestas mayoritariamente de carbono y de oxígeno. O sea, tenemos ahí, podríamos hablar casi, José Manuel, de racimos de vida o no distinta en la India ahora mismo. Vamos a hacer una cosa que yo creo que va a dar una dimensión exacta a lo que está pasando. Vais a escuchar a expertos del Instituto Macaulay que registran la llegada de una lluvia de gelatina. Ahora mismo no nos cuentas, Carmen, porque esto ha pasado ahora mismo. O sea, quiero decir, el planeta Tierra constantemente, y ahora con las vías de información que hay, está siendo visitado por estas lluvias, por esta caída de cosas que parecen imposibles. Esto ha pasado hace nada, escuchad. No sabemos realmente lo que es. Tiene una constancia totalmente gelatinosa y exactamente es agua en una proporción de un 90%, y no sabemos dónde se originó.
It's very jelly-like, and we really don't know what it's made from. Sería el último caso, Carmen, o de los últimos casos de lluvia extraña que aparecen y luego, claro, la atención se desvía de ellos, pero que constantemente, evidentemente, seguro que el 90-95% con explicación, pero puede que haya un porcentaje al que nunca hemos prestado atención, lo han hecho en la India y se han llevado la sorpresa. Sería la última de las lluvias de gelatina, pero ha habido más lluvias de este material gelatinoso. Parecen como grandes bloques de una sustancia viscosa, pegajosa, que caen e inmediatamente, al cabo de muy pocos minutos, pues se van deshaciendo. Pero, por ejemplo, en Nueva York cayó en 1846 una lluvia de gelatina, en Irlanda en 1958, en Rusia en 1832. Se tiene registro de que esto, incluso fotografías, como vemos las últimas, de que esta gelatina es más normal de lo que se cree que caigan. Puede ser, y dicen, apunta una teoría, que vienen del espacio, por supuesto, y que tiene algo que ver con la podredumbre de las estrellas, así la llaman. Lo que pasa que los científicos, al no tener mucha información de esa sustancia, porque no han podido recogerla casi en el instante, es casi imposible analizarla, y entonces no saben muy bien por qué cae, de dónde cae, pero sí que es cierto que lo que dicen es Puder Ser. Puder Ser se ha llamado así desde los primeros casos, desde Nueva York. Los científicos que la estudian la llaman ya así. Mucho antes de la astronomía, es decir, por supuesto, cuestiones que tienen que ver que quizá luego al contaminarse con el suelo o algo se genera ahí una especie de... Y apuntan la teoría de que cae justo después de una lluvia de estrellas fugaces. Después de que se ven muchas estrellas fugaces es cuando aparecen estas masas gelatinosas. Eso nos parece un poco de leyenda, es decir, de casi de etnografía del pensamiento mágico que hila unos hechos con otros, pero lo cierto es que hay muchos casos rarísimos. Aquel del organismo aparecido en Évora entre filamentos de gelatina, que ve toda la ciudad de Évora en el año 59. Después de que se vieran fenómenos en el cielo también, es decir, que la constante se repite. Y se logra analizar algunos de estos organismos envueltos en filamentos. Hay fotografías, se han publicado, de uno de ellos que parecía una minúscula araña, que se habló de una espora y nunca se pudo resolver qué era el llamado ser de Évora, porque cierto es que el Museo de Ciencias de Lisboa sufrió un pavoroso incendio cuando se llevó justo por parte de los doctores Amaral y Brito esta muestra, y que eran filamentos y una especie de araña que tenía cierto movimiento. Es decir, ha habido casos espúreos en diferentes partes del mundo, pero sobre lluvias de sangre, es que ha habido lluvias de sangre, además, José Manuel Santi y Javier, hace bien poco y en diferentes lugares, Brasil, Colombia, se habla de lluvias rojizas de sangre que asustan a la población y que por el aspecto e incluso la filmación, no la recogida de muestras, son prácticamente idénticas a las de Kerala. No, y con la recogida de muestras no es como la de Kerala, pero sí que se sabe que es sangre. O sea, en Colombia, el último caso era sangre humana, sangre de animal. Sangre, no se sabe si humana o de animales, pero sangre es. La bacterióloga que llega allí y está recogiendo las muestras, las manda posteriormente a Bogotá. En Bogotá se pierde la pista de esos análisis, pero ella, al hacer el test para ver si verdaderamente se trata de sangre, da positivo y lo muestra delante de las cámaras. Lo que no saben es todavía qué es. Hay que tener en cuenta también que determinados fenómenos meteorológicos son capaces de absorber sustancias, incluso, bueno, ha habido lluvias de ranas y lluvias de peces, entonces, pero eso no tiene ningún misterio, digamos, son corrientes de aire caliente que de repente hacen un vórtice en el mar, por ejemplo, o a lo mejor, vete a saber, en un matadero. Sí, que ha pasado. Se ha comentado. Imagínate, y entonces absorbe y se lleva eso a las nubes y lo suelta en otro lugar. Y no solo en un matadero, ha habido incluso en Italia vientos tan fuertes que han acabado con aves, y esas aves han caído no solo sangre de las aves, sino incluso pedazos de esos pájaros. Interesante saber además, compañeros, que en el caso de Kerala, en el reportaje de la BBC... Pero no es lo mismo que lo de Kerala. Claro, pero se hablaba ante la increíble situación de esas 50 toneladas de material rojizo con ciertas células, primeras hipótesis para intentar explicar, se habló, creo que, de impacto contra algunos animales, bien contra murciélagos, que habían reventado los murciélagos y que partículas de la sangre de los murciélagos habían caído. Habría ADN. Bueno, se dieron tres posibles... Hay otro hecho muy significativo,
que ha apuntado Santi antes también. Es que, claro, según ha ido avanzando la tecnología, bueno, la panspermia, el primero que lo utilizó fue un sueco que se llamaba Svante Arrhenius a principios del siglo XX. Y él lo que decía era que los principios básicos, no la vida, sino los ladrillos de la vida, estaban presentes en todas partes en el espacio. Y que esos ladrillos podían ser transportados de un lugar a otro y irían sembrando, sin inteligencia, indiscriminadamente, pues todo el sistema solar, el universo entero, y que solamente agarrarían donde hay condiciones. ¿Qué sucede? Que después, mucho después, pasaron décadas, pero en las últimas décadas ya se han encontrado ladrillos de la vida, es decir, se han encontrado material prebiótico en nebulosas lejanas, en galaxias lejanas, dentro de nuestra propia galaxia, en cúmulos estelares, se ha encontrado carbono en el propio espacio, se han analizado cometas, hemos enviado sondas a los cometas. Por ejemplo, la NASA envió esta sonda maravillosa, la Tempel 1, que consiguió colocarse al lado de un cometa, de este Tempel 1, lanzarle un proyectil para provocarle un cráter al cometa del tamaño de un estadio de fútbol, y analizar todo lo que salía, y ahí había material orgánico dentro de ese cometa. Es decir, quedó demostrado en el año 2006 que los cometas sí pueden transportar material orgánico de un lugar a otro dentro del espacio. Es decir, hemos avanzado mucho, y ya para más INRI, la fosforescencia, como tú decías, Santi, de este material de Kerala concretamente, coincide con la misma fosforescencia encontrada en lugares lejanos del espacio. No quiere decir que sea lo mismo, pero los datos son consistentes con aquellos que se están registrando en distintas nebulosas. Una cosa, José Manuel, como dato, ¿se sabe cuánto material tienen en la India ahora mismo para analizar? ¿O mostraban varias botellas con material? Y cubos, o sea, como aquello era, pues ponían cubos, ponían palanganas, ponían de todo para recoger. No sé exactamente cuánto tienen, pero tienen... O sea, cayó por espacio de 2 meses. 2 meses lloviendo lluvia roja. De todas formas, da la impresión de que son un poco herejes, ¿no? Ahora mismo, a nivel científico, estos profesores de la India, varios que se han unido en esta investigación, son un poco considerados como aparte. No ha triunfado su teoría, ¿no? Y algunas revistas, además, que publicaron en principio la noticia, han reculado, han dado marcha atrás. Por ejemplo, la revista la revista Astrophysical and Space Science, John Dyson, que es el editor, decía que bueno, que le llegó el artículo a su revista, pero que él no ha sido, que era su codirector quien lo estudió, y el codirector resulta que ha muerto hace unas semanas y ya no puede decir nada. A mí esto me escama un poco, ¿no? Estas vertientes... No, es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Decía, hay una frase muy famosa, ahora no me acuerdo quién era el científico que la decía, pero decía, no, mi investigación, dice, no es lo suficientemente loca como para que sea cierta. Y esta es una investigación loca. No, y algunos dan por cierta la panspermia, que puede ser, pero no en este caso. ¿Y qué opina la gente? Físicos. ¿Qué opina el público, nuestro querido público? Nuestro querido público, que hay que pedir disculpas porque la web de la cadena SER no nos funciona y no podemos subir los mensajes. O sea que las otras vías de contacto voy a repetirlas: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y milenio3 con número, @cadenaser.com, y vamos a intentar arreglar la web de la cadena SER. A ver si que podemos es muy terrestre, subir... pero no se arregla. Eso es, los de mensajes. momento. Vamos a la encuesta primero. El debate de la semana: ¿crees que la vida llegó del espacio? Sí, un 70,3%. No, un 29,7%. Sigue subiendo, entonces. Sigue subiendo. Vamos también con las opiniones. Por ejemplo, Manolo nos decía, seguimos con la soberbia de considerarnos el ombligo del universo. Y sí, yo voto porque venimos del espacio. Un abrazo cósmico. Fina nos dice, sabiendo que la India es la reina de las especias, ¿puede ser posible que en la condensación se hayan adherido partículas atmosféricas a esas especias? 50 toneladas de azafrán. Que se hubiera descubierto enseguida, claro. Alba desde Salamanca nos decía, hola, me parece un tema muy interesante el que tratáis esta noche. No sé si la vida llegó a la Tierra desde el espacio o no, pero eso nos responde a la pregunta de cuándo y cómo se originó la vida, ¿no creéis? Interesantísima esa pregunta, porque claro, aquí tendríamos, si me permites hacer una pequeña... en la Tierra hay vida en todas partes. Si es menos de un minuto, sí. Pues ¿menos de un minuto? No. Sí. Pues nada, ya lo contaré. Bueno, pensemos, la hago yo entonces. Pensemos, por ejemplo, en Francis Crick, el que especuló con esto de la panspermia. Él era ateo.
y de hecho lo que hizo fue sustituir la idea de que la vida podía venir de otras partes del universo por la idea de la creación de Dios, es decir, arrincona a Dios en sustitución de esto. El problema era cuando se le preguntaba a Francis Crick, bueno, está muy bien, pero ¿quién creó la vida ahí fuera? Claro. Ahí está el problema. Eso es lo que... se lleva la cuestión de la panspermia, el origen del misterio, a otro lugar. Exacto, se retrasa. El origen de la vida. Hay... A ver si aguantas con nosotros unos minutillos a la vuelta, sí, claro, José claro, Manuel, por y por lo menos lanzamos unas cuestiones con lo que se sabe ahora mismo, Santi y Javier Garán, de la pregunta que en el fondo subyace en todo esto de Kerala. Después nos meteremos con la brujería, con las teletransportaciones y con 1000 misterios. Pero claro, el misterio de ¿qué se sabe hoy de cómo empezó la vida? Creo que merece unos minutillos. Piensa que lo que está en juego son 2 de las 3 grandes preguntas fundamentales, que son ¿quiénes somos y de dónde venimos? Pues intentaremos responder a la vuelta, después de las noticias. 2:07, nuestra nave radiofónica del misterio hoy sí planea por las alturas. Luego se meterá en las oscuridades antropológicas y misteriosas de la brujería. Nuestro compañero Pablo Villarrubia acaba de llegar de un congreso mítico de brujología. Ya hubo uno a principios de los 70 en nuestro país. Por vez primera se juntaban las grandes eminencias de estos asuntos para hablar y debatir sobre un tema absolutamente tabú. Pero ahora ha habido otro con resultados bien curiosos y nos interesaba una parcela estremecedora, creo yo, que es niños brujos y también niños y brujería en nuestro país. Pero sería un auténtico pecado mortal no hablar o no dejar algunas cuestiones por lo menos esbozadas en este programa, porque el asunto de la lluvia roja de Kerala, hemos podido hablar con Geoffrey Lewis, el hombre que ha hecho los estudios, el científico que ha analizado esta especie de racimos, lo llamamos con terminología periodística y no científica, de supuesta vida, o de entidades, o de microorganismos, o no sabemos cómo llamarlos, que no tienen ADN, pero que se reproducen y que cayeron del cielo, y que para muchos son un episodio de panspermia, o fecundación del espacio en vivo. Pues habéis podido escucharle, tener vuestra opinión, escuchar también a científicos que se muestran al otro lado, un asunto polémico que dará que hablar y que yo creo que es absolutamente capital. Pero todo esto tiene una cuestión de fondo. Despedíamos así la primera hora. ¿Qué se sabe a día de hoy? Puede ser interesante. Os pido por favor concreción, titulares, será material casi para otro programa, pero ¿qué se sabe hoy, ahora mismo, la ciencia qué sabe de esa gran pregunta, del origen de la vida? Algunas personas y algunos amigos pueden pensar que se ha descubierto casi todo. Más bien todo lo contrario, José Manuel. Pues hay 2 grandes teorías. Una, la vida se originó dentro de la Tierra. 2, la vida viene de fuera. El hecho de aceptar la segunda de estas hipótesis, viene de fuera, desplaza la pregunta, no la resuelve. Dice, bueno, viene de fuera, es otro problema. Luego llegó a la Tierra, pero cuando llegó a la Tierra ya existía vida. Luego, ¿dónde surgió? Los científicos no les gusta esto. Entonces, mayoritariamente optan por la primera. Pero eso nos lleva a unas conclusiones y nos lleva a unos fenómenos que ya estaban desterrados en el tiempo. Nos lleva otra vez a la teoría de la abiogénesis, de la generación espontánea. Es decir, hasta el siglo XIX se pensaba que los seres superiores los había creado Dios, con lo cual nadie se preguntaba nada más, y los seres inferiores, los insectos, las arañas, los sapos, las ratas, surgían por generación espontánea, de un principio activo de la propia tierra, de la propia materia que le infundía la vida. Y nadie se preguntaba, incluso sabios como Newton creían que la vida empezaba de esa manera, nadie se lo había preguntado. Y entonces empezaron a pasar cosas. Llegó Darwin con su teoría de la evolución, llegó Pasteur con una serie maravillosa de experimentos que si quieres hablaremos de ellos en otro momento, pero se dieron cuenta de que cada ser vivo procede de un padre que era igual a él, y así generación para atrás. Solamente un razonamiento muy rápido. La Tierra está llena de vida, en todos los rincones, desde los polos hasta los volcanes, está llena de vida. Toda la vida que hay en la Tierra tiene unas características comunes y se manifiestan en unos poquitos principios químicos y en el ADN, en la estructura del ADN. Todos tenemos ADN, desde las bacterias hasta los elefantes, todo el mundo. Eso quiere decir que tenemos un origen común, porque si todos somos tan parecidos tenemos un origen común. Y si vas hacia atrás, buscas, la pregunta es,
¿Cuál es ese primer organismo? El primero que pudimos decir que estaba vivo y del cual todos los demás proceden. Y aquí es donde entra la lluvia de Kerala, porque sería otro tipo de organismo. La gente se puede preguntar, ¿y por qué unas células así, tal? ¿Por qué son tan importantes? Pues porque imagínate que aquí no hubiera vida, pero sí condiciones, si esas células se arraigaran, dentro de millones de años, probablemente habría otras formas de vida completamente diferentes de las que hay. Porque si es verdad la panspermia, la que arraigó aquí en la Tierra, ese primer organismo que los científicos llaman LUCA, que es un acrónimo de Last Ultimate Common Ancestor, el último antepasado común, tiene unas características que ya son las de todos los demás seres vivos, ya es capaz de reproducirse, ya es capaz de transmitir genéticamente su información. Y a partir de ahí, las condiciones ambientales, las distintas condiciones de la presión ambiental, la humedad, la sequedad, la altura, todo eso va a hacer que esa única forma de vida se extienda y se multiplique y se diversifique en toda la vida que puebla el planeta. Lo que está clarísimo, José Manuel, es que la gran pregunta no ha sido resuelta. En y absoluto. Yo no sé si ahora mismo, Javier Santi, incluso con las nuevas tecnologías, las viejas tradiciones y opiniones, hablo de viejas tradiciones para imaginar también los cánticos, antropología ancestral de muchos pueblos de la Tierra, que en los más antiguos códigos escritos y pictóricos creen que lo mismo que creen algunos científicos. Es curioso que la Tierra vino, o la vida mejor dicho, vino de fuera. Y también, no sé si en el aspecto más conspiranoico, Santi, personas siguen o creen hoy con más fuerza que somos víctima de algún tipo de experimento interestelar, como se ha comentado en alguna ocasión, ¿no? Y no interestelar, porque evidentemente la noticia a todo el que está avisado de las novedades científicas pues le ha interesado vivamente, y los que coloquialmente denominamos conspiranoicos pues son gente que también está al tanto de estas cosas. Y una de las cosas que le quería preguntar a José Manuel, más que nada por acallar algunas voces que me han llegado en este sentido, es: ¿esto hay alguna posibilidad, por remota que fuera, de que se haya generado artificialmente en la Tierra? Es decir, ha habido gente que automáticamente ha dicho, pues es un... ¿El que la vida, dices? No, es la lluvia roja. Es decir, este tipo de partículas. Porque automáticamente también los más suspicaces han dicho, bueno, pues esto puede ser algún tipo de siembra, de experimento de guerra biológica, de vaya usted a saber qué. Yo creo que no, por una serie de razones. Primero, si haces un experimento lo haces mucho más reducido. No lo haces en una región entera, no lo haces durante 2 meses, a lo mejor lo haces una vez, no lanzas 50.000 kilos de sustancia, y además es que a nadie le ha pasado nada. O sea, no ha habido ningún tipo de consecuencia para ni los habitantes de la región. Sí, pero es interesante porque el asunto de bacterias en el aire también puede tener esa otra vertiente, ¿no? Sí, o el origen de las enfermedades, que también hay teorías. Bueno, sí, respecto. ahí entramos en toda una serie de cosas y de conspiraciones o de teorías conspiranoicas, pero yo creo que en este caso no. Simplemente sucedió un hecho, sucedió una cosa rara, extraña. Alguien se tomó la molestia de ir a ver qué era. Ese alguien resulta que tiene una formación científica, le interesó tanto que no se dedica a otra cosa y que con más o menos, más bien menos, fortuna, intenta explicar aquello que él vio y que le cambió a él. Y la gran pregunta, José Manuel, sería, Javier, ¿y si este hombre tuviese razón, no? Y si esta gente con esos medios más o menos humildes, aunque científicos, pues ha sido prácticamente arrumbado por las corrientes científicas, que no dejan de ser otro misterio, ¿no? Pues mira, en el fondo Iker estaría escribiendo tan solo el prólogo de un enorme debate, porque yo creo que si nos planteamos esta noche, en vista de las evidencias de Kerala, si la vida pudo haber venido del espacio y por lo tanto todos nosotros en realidad somos extraterrestres, es decir, venimos de fuera, venimos del espacio profundo, la siguiente pregunta, el capítulo 1 de ese extraño libro, de ese extraño bestseller que seguro que todo el mundo devoraría, sería, vale, ¿y el origen de la vida inteligente? Porque ahí también tenemos otro enorme debate para desarrollar. Es decir, todo lo que está conectado con la vida, sean sus orígenes, sea la aparición del ser humano, que somos una singularidad extraordinaria con respecto al resto de criaturas vivas que pueblan este planeta. ¿Qué pasó? ¿Es artificial? Porque algunos han llegado a
chispazo ¿Dónde de está la origen, chispa? la chispa Exacto. que origina la vida. Tan misteriosa es una cosa como déjame la Nos otra. han enseñado, deja que José te Manuel, conteste. que hace 4.000 millones de años, en una especie de sopa de elementos, hubo un chispazo. Sí. Pero que yo sepa, no se ha vuelto a dar ese chispazo nunca. No, se han intentado reproducir en varias ocasiones desde los años 50 el famoso experimento Michelson-Morley, en el cual cogió las condiciones que había en la Tierra en aquel momento. ¿Recrearon la sopa cósmica de alguna Sí, forma? sí, La sí, sopa con rayos primigenia. ultravioleta, con las temperaturas, los ácidos, el sulfuro, todo, y consiguieron aminoácidos. Y los aminoácidos son los ladrillos de la vida, pero no es la vida, son las piezas. Falta el chispazo, para que todo el mundo falta el lo entienda. chispazo. Y la pregunta que decías antes, y si después tuviera razón, yo te voy a poner solamente 3 ejemplos. Cuando Wegener explicó su teoría de las placas continentales, de la deriva de los continentes, era un loco, que estaba solo. Cuando Galileo dijo que el Sol no estaba en el centro del universo, sino que todos girábamos, la Tierra giraba alrededor del Sol, era un loco también. Y así sucesivamente. Es decir, ha habido muchos de estos locos que al principio, cuando Darwin enunció su teoría de la evolución, era un loco que fue perseguido además por los poderes públicos, eclesiásticos, por todo el mundo, y todavía sigue generando polémica. Es decir, lo nuevo siempre molesta porque cambia lo que ya hay. José Manuel, te emplazo para un debate profundo sobre ese origen de la vida, experimentos que se han hecho intentando reproducir algo que... ¿Sabéis lo que pasa, amigos? Que dices, bueno, esto es misterio, no misterio, esto para mí es el gran misterio, porque lo llevamos dentro, porque nuestro organismo vive, se mueve de alguna forma, tiene una energía propia, esa energía que se va con la muerte, y esa energía empezó a adueñarse de este planeta en ese instante, y ese chispazo, que algunos pueden ver como un milagro y no me extraña, se produjo tanto en la conciencia humana como en el inicio del rodar de las cosas, y no se ha vuelto a producir. Que Menudo sepamos. misterio. Que sepamos. Haremos ese debate. ¿Por qué no cerramos con la encuesta? ¿Cómo ha acabado la encuesta? ¿Y dónde han quedado los equilibrios de la balanza? Bueno, también pienso yo que podría, ya que tiene material suficiente, dejárselo a otros científicos que a lo mejor tienen mejor material para estudiarlo y... ¿no? Porque podría ponerlo en manos de otra gente y así acallar muchas bocas si es que está tan Ha seguro habido varios de esa... investigadores, ¿no?, que están ya investigando. Claro, con él. pero muchos de los científicos más importantes que están opinando sobre Es que ello hace falta no han tenido hacer acceso. un gran estudio en el MIT y entonces nadie diría nada. Ahí está. Pero es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como bien decía Santiago Camacho, el que ha dado verosimilitud a esta lluvia de Kerala comparándolo con la fluorescencia de algunas zonas del espacio. O sea, que es que, en fin... Bueno, vamos con la encuesta. ikerjimenez.com, si queréis seguir votando. La pregunta era, ¿crees que la vida llegó del espacio? Sí, 70,4%. No, 29,6%. La gente está segura de que la vida llegó del espacio. 70,4% que venimos de fuera. No está mal. Nos ha escrito también desde México un doctor en biología molecular que nos decía: soy Marcos, os quería aclarar que el hecho de que se hayan encontrado cepas de especies bacterianas en capas altas de la atmósfera no quiere decir en absoluto que esas bacterias procedan desde el espacio, sino que tienen adaptaciones para que sus formas de resistencia en forma de esporas resistan las altas dosis de radiación. Ya se han descrito sistemas de reparación del ADN por fotoliasas en muchos organismos que se estimulan por la presencia de radiación ultravioleta y que reparan la dimerización de Pero aquí nucleótidos. El asunto es que no tienen ni ADN, ni tienen nada, ni se parecen a nada. No, las de Kerala Claro, no tienen. es que esa es la gran cuestión. Yo creo que el asunto es tan interesante que era una noticia que hace apenas un mes y medio, esta cepa que se ha encontrado en la India por parte de científicos, repito que es lo importante, está reproduciéndose y está creciendo, que lo que podemos hacer es seguir muy de cerca la noticia, no olvidarnos como se hace habitualmente en los medios de comunicación y saber algo más y que no acabe en el olvido. Ahora me imagino al doctor Geoffrey Lewis, como decía José Manuel Nieves, dedicando su vida. Ha habido tantos hombres en el misterio y en la ciencia que encontrándose con algo en lo que creían cambiaron su vida, que no nos extraña, ¿no? Tiene que uno estar apasionado pensando que en ese barreño o botella con líquido rojizo que tiene en su propio laboratorio pueden estar las claves de una comprensión diferente del gran misterio del origen de la vida. José Manuel Nieves, corresponsal de ABC Ciencia y Tecnología, muchísimas gracias. Mira, mañana, en Cuarto Milenio, vamos a hacer un experimento en vivo. No digo nada más, ¿te parece? Me parece estupendo. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Y ahora todos preparaos, porque vamos a un ambiente, Noel Coque, como de Goya prácticamente, como pintura negra de Goya. ¡Adentrémonos!
Vamos a zambullirnos en el mundo de la brujería. ¿En un aquelarre? En un aquelarre, ¿por qué no? Sí, señor. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. 22 minutos. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú te acuerdas también del ser de Évora, ¿verdad? Hombre, qué historia, ¿eh? Le hemos historia recordado fantástica. figuras que parecen vivas, arácnidos misteriosos que bajan del cielo y que desaparecen después. Lo que no desaparece es la brujería como tradición. Había un congreso de brujería, de brujología, que podíamos comparar con otro mítico que vamos a recordar ahora. ¿Dónde ha sido, cómo y por qué? Te refieres al actual, ¿no, Iker? Porque el de 72, ¿no? Ya sabes, en San Sebastián, ¿no? Aquello fue realmente extraordinario. Pero hubo uno, hace poco tiempo, ahora en el mes, a principios del mes pasado, no de este mes, de junio, de noviembre, estamos en noviembre, en Navarra, en Pamplona, reeditando aquellos viejos tiempos, ¿no? Con algunos de los que participaron, ¿no? De los míticos participantes del 72, entre ellos Ángel Gari Lacruz. Mítico. Ángel Gari Lacruz, para quien no lo sabe, es para mí, por lo menos, y para muchos, uno de los más grandes estudiosos de la brujería en toda España. Este hombre que está en Huesca, en Aragón, es posiblemente la persona que más conoce el tema de posesiones demoníacas en este país y también la historia de las brujas. Y Ángel estuvo allí presente, estuvimos hablando con él, lo veremos en breve, Iker. Pero con un montón más de especialistas también, con ¿no? Muchos más, por ejemplo, estuvo también Jesús Usanaris, que es de la Universidad de Pamplona, de Navarra, es una persona también que nos reveló algunos aspectos muy interesantes de la brujería, especialmente en Navarra, estamos hablando de esa región Navarra, y también otros presentes. Bueno, uno de los más espectaculares, digamos, en cuanto a su historia personal, es Gustav Henningsen. Este hombre es danés y estuvo durante muchos años estudiando los célebres procesos de Logroño de 1610-1611. Está ya una persona mayor, estuvo allí siendo homenajeado también en Zugarramurdi, donde el sábado se le hizo un homenaje, ¿no? Por su larga trayectoria en el estudio de las brujas en España. O sea, que la brujería como tema tabú, pero que interesa y que es parte de nuestra historia, ha sido homenajeada. Muchas veces hemos visto, y sobre todo, amigos, si os gusta aquello de la pesca o caza y captura de viejos libros, ¿verdad, Javier? Uno negro con un demonio con la cara azul y que pone brujología. Y eso fue como un congreso en San Sebastián. Claro, que hizo correr ríos de tinta, que por vez primera se ha hablado de esto a las claras todavía en tiempos del franquismo. ¿Qué sabemos de aquel congreso? Pues sabemos que se celebró el 21, 22 y 23 de septiembre de 1972. Era el primer Congreso Nacional de Brujología y había muchos ponentes. Además, bueno, algunos ya no están entre nosotros, pero nos han dejado grandes obras sobre brujería, como era don Julio Caro Baroja, que en aquella ocasión dio una conferencia hablando sobre brujería. Es más, su conferencia decía arquetipos y modelos en relación con la historia de la brujería. También hacía mención antes a don Ángel Gari Lacruz, que ya estuvo pues en esa ocasión él es catedrático de la Facultad de Zaragoza y hizo una ponencia sobre la brujería en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo XVIII. No sé en esta ocasión sobre qué ha hablado, pero de todas estas ponencias, que hubo muchas durante estos 3 días, además tuvo una gran repercusión tanto en los medios de comunicación y a favor y en contra, como a nivel mundial, porque incluso ponían los diarios, tengo los diarios de la época aquí, querían fletar aviones desde distintos países para venir a escuchar las conferencias de brujología a San Sebastián. Y no me extraña, compañeros, por una cosa, porque la brujería ha estado unida a la leyenda negra de nuestro país. Injusta leyenda negra, pero claro que hubo brujería. Goya dibujó como nadie, por ejemplo, algunos aspectos de la brujería de lo más tabú, de lo más desconocido dentro de lo desconocido. Y oye, vuelve a darte cuenta de una cosa, estamos hablando del norte de España, Goya aragonés, Ángel Gari aragonés. ¿Y tú aragonés? Bueno, pero en mi caso, pero sobre todo es porque en toda esa zona de Aragón, Navarra, es donde se concentra el mayor número de casos investigados, y de hecho este congreso en el que ha podido estar Pablo Villarrubia se ha celebrado en estas fechas por una razón muy especial, porque es el
400 aniversario de los autos de fe de Logroño contra las brujas de Zugarramurdi, ¿no? El famoso asunto de las brujas de Zugarramurdi. Mira, Javier, yo pienso que de Zugarramurdi se ha hablado tanto y es tan conocido que sería absurdo dar más pinceladas por ser el episodio más refrendado. Pero, sin embargo, nuestra motivación, sobre todo la de Pablo, y me parece algo muy interesante, es fijarnos en aspectos de la brujería que casi nadie ha tocado o casi nadie ha contado. Por ejemplo, se sabe que las brujas utilizaban cuerpos de niños. Eso es cierto. Y el bucle terrible con la actualidad es que, ¿os acordáis que Javi Pérez Campos, nuestro compañero, nos hablaba hace poco de Luke Crocs y de comercio de fetos en Tailandia? Han aparecido 2.000 fetos en Tailandia. En un templo. 2.000 fetos de niños en Tailandia, que nos ha dejado el tema, luego comentaremos algo escalofriante. Además, las fotos son... brujería moderna, de alguna forma. Bueno, luego lo comentamos en la tercera hora. Luego lo comentamos, porque hay mucho que discutir ahí. Pero el asunto es que Goya dibujaba a las brujas, en sus pinturas negras, con sartas de fetos de niños como elementos que se empleaban. Goya no inventaba nada, ni ninguno de sus seguidores posteriores, sino que era una brujería real. Pero, ¿y los niños brujos? Sin duda es de lo que menos se ha publicado, de lo que menos se ha hablado. Niños brujos. Vamos a ir vagando por algunos documentos interesantísimos. Tenemos a Inés Sainz, especialista en etnografía y antropología de lo que es la zona de Tierra Estella, acudiendo directamente a legajos. Yo solo os pido, amigos, que escuchéis, todos los que estáis ahí. Vamos del espacio de la lluvia de Kerala a historias de nuestra historia, pero que ponen los pelos de punta, porque hay que irse a ese siglo XVII y entender un poco. Los niños, no solo como denunciantes en juicios, sino como brujos y a veces como víctimas. ¿Os imagináis brujas de 13 años condenadas? ¿O niños brujos de 9 años? ¿Qué hacían? ¿Qué poderes tenían? ¿Eran solo leyendas? Inés Sainz, leyendo directamente legajos de casos concretos. La primera en comparecer fue María Miguel de Oreja, de 26 años, que fue contestando a las preguntas asegurando que era bruja desde los 10 años, cuando su abuela, en su lecho de muerte, le aconsejó que tomara el oficio de bruja tal y como ella lo había hecho. María en principio se negó, pero a los pocos días vinieron 3 vecinas por la noche y le untaron el cuerpo con ungüentos, lo mismo que a su padre, y enseguida partieron por los aires camino de la cuesta de Urrizola, cerca del pueblo de Inza. Allí se esperaban unos 15 hombres y mujeres. Llegaron a un llano donde multitud de personas bailaban en camisa. Esta niña describe con todo detalle el aquelarre presidido por 2 sillas que parecían de oro, ocupadas una por lo que parecía un hombre con 2 cuernos en la cabeza, a manera de un macho cabrío, y otra por lo que semejaba ser una mujer. Enseguida, los presidentes del aquelarre se juntaron en las danzas con los demás asistentes. La música era de tamboriles y rabeles. Terminado el baile, se reunieron todos en una cueva que estaba cerca del lugar. Allí comenzaron a adorar a Belcebú y su compañera, tras lo cual celebraban una orgía en la que participaban todos los presentes. La magia de la radio hace que estemos ya prácticamente en la cueva, porque es la cueva, la gruta, la caverna, el lugar, como si fuese un recuerdo atávico de la prehistoria, donde se reúnen los brujos, y entre ellos los niños. 2 elementos que a mí me parecen sorprendentes, y abrimos el debate, compañeros, porque yo creo que los presentes sabéis más de este tema, bastante más que yo. Iniciación, siempre está la abuela, la madre, y ungüentario, que se da en algunas partes que absorben rápidamente, axilas, vagina, en las niñas. Es increíble que en los legajos vengan estas tradiciones tan crudamente, ¿no? Bueno, lo que habría que estudiar es la mezcla de, los diversos orígenes de todas estas creencias. Muchas tenían que ver no con la brujería en el sentido diabólico del término, sino con el sentido, por ejemplo, de las curanderas, de la gente de las herboleras, también como se las llamaba, que manejaban ese tipo de ungüentos para la sanación de la comunidad. La bruja cumplía pero aquí parece algo muy oscuro, Javier, una labor social. El demonio y su compañera. Claro, pero fíjate, también hay 2 elementos a tener en cuenta. Uno, y fundamental, es cómo se arrancaron esas confesiones. Es decir, porque estamos hablando de... Con tormento casi todas. Exacto, con tormentos casi todas, donde la persona que está siendo acusada termina contando lo que el inquisidor quiere escuchar. Y segundo, la cultura que estaban generando los propios inquisidores al predicar desde los púlpitos sobre las cuestiones relacionadas con el diablo, que iban impregnando la mentalidad de aquella gente, ¿no? Efectivamente. Pensemos que la única fuente de información exógena
a los pueblos en los que vivían muchas de estas personas eran precisamente los predicadores, que llegaban con historias fabulosas sobre diablos, sobre posesiones, exorcismos, les leían partes de la Biblia donde se hablaba de este tipo de cosas, y aquello generaba un caldo de cultivo intelectual, mental, en aquella gente que, en fin, terminaban imaginando muchas cosas. Porque se repite en varias ocasiones. Yo os lanzo una pregunta como oyente, en este caso como oyente, como persona, como las cientos de miles de personas que están al otro lado, si no más. Santi, por ejemplo, o cualquiera de vosotros, compañeros, se habla, a mí me ha dado mucho miedo, sinceramente, porque yo soy un gran admirador de Goya. Hay un cuadro que es excepcional, que es el Aquelarre, y sale el macho cabrío, que es la oscuridad más oscura creada en la pintura en la historia. Es una oscuridad que uno, sí, justo, lo tiene Carmen en la mano, porque sorteamos precisamente, entre los participantes, historia de la brujería en España. Esta noche lo sorteamos, y viene el macho cabrío ahí de Goya. Es una especie de silueta, no hace falta más, con unos tonos tan oscuros que parecen el abismo. Bueno, pues al otro lado del cuadro, y hay que ir al Prado para verlo, hay una mujer igual de oscura que siempre se ha pensado que era una iniciada. Pero es curioso que muchos de los relatos que ha recogido Pablo de este congreso y de expertos y de legajos aparece como una compañera del diablo. Me parece realmente sugerente. No sé quién es. No sé quién es. Siempre se ha relacionado a la bruja con el diablo. Y ¿pero qué sería? ¿Una bruja mayor, por lo tanto, que acompaña al diablo? No, en los aquelarres tenía que haber una novia del diablo. La novia del diablo además tenía que tener determinadas características. Por ejemplo, no podía ser una niña. Tenía que tener cumplidos los 33 años. No sé exactamente... Una anciana casi. La de Cristo. Efectivamente. La de Cristo. Aunque esa bruja anciana podía llevar a niñas para que mantuvieran relaciones sexuales con el macho cabrío. Pero digamos que en calidad de concubinas. O sea, la esposa del diablo, la que se desposaba simbólicamente, tenía que ser una mujer con unas características determinadas, por ejemplo, la edad. La novia del diablo, una figura. Efectivamente, que era una figura en la liturgia de la aquelarre, era una figura central. Por otra parte, la presencia de niños tampoco es extraña. Pensemos que en las ceremonias, en todas las ceremonias paganas, y el aquelarre es un resto y es un vestigio de ceremonias paganas, desde las de Roma, las lupercales, etcétera, etcétera, hasta las de los celtas, etcétera, la iniciación de los niños en los festivales paganos era un momento, era una de las funciones del festival, la iniciación tanto mistérica, en los, digamos, los misterios de la edad adulta, como en algunas culturas la iniciación sexual. Con lo cual, la presencia de niños en el aquelarre como vestigio de ceremonia pagana tampoco es extraña. Un dato más. Vamos a escuchar de nuevo a Inés Sainz, porque estos niños, ahora nos cuentas, Pablo, estos niños, imbuidos por el delirio colectivo, la psicosis de diabolismo, o creyendo realmente lo que hacían, por los legajos y documentos, llegaron a ser niños brujos asesinos en muchas ocasiones. Y un día a María y otra bruja se les ocurrió que podían ahogar a una criatura de pocos meses. Su inspirador, el demonio, se le apareció en ese instante vestido de negro y con cuernos, animándolas a llevar a cabo tan perversa acción. Así lo contó la misma María en el tribunal. Encendieron un pedazo de hueso de criatura que habían tomado de la cueva del aquelarre y la pusieron junto a la cama donde estaban acostados los padres de la criatura, para que ni ellos ni nadie de la casa se despertase mientras llevaban a cabo el asesinato. Y estando todos dormidos, echaron las manos a la garganta del pequeño y lo ahogaron. Hecho esto, volvieron a sus casas volando. La cueva de Belcebú dicen que estaba repleta de huesos de niño y que eran usados como antorchas para alumbrar todo el recinto. Salmos, cánticos, tiempo, historia de nuestro país, historia con la que tuvo que combatir duramente la Inquisición, provocando no pocas injusticias, evidentemente. Pablo, en este congreso y en las entrevistas que has hecho a diferentes especialistas, surge ese, como decía, tabú dentro del tabú. Niños, muchos procesos contra niños en la brujería española. Sí, porque, fíjate, curiosamente en Zugarramurdi, no se habla demasiado, pero hubo 19 menores de edad que acabaron siendo juzgados, pero no acusados directamente. Al final no hubo, digamos, una represalia contra ellos, pero sí que sus nombres constan, ¿no?, en los legajos, y además de una forma muy curiosa, porque estuvimos en el museo actual de Zugarramurdi, es un museo reciente, creo que fue inaugurado en 2007, 2008,
y allí su directora Ainhoa nos llevó a un bosque artificial que crearon que simboliza un bosque, y en esas columnas que simbolizan estos troncos de árboles, aparecen los nombres de estas personas, de estos niños. Estamos hablando de niños de 9 años, niñas de 8, de 7, y claro, se nos ponen los pelos de punta en saber que estas criaturas aparentemente inocentes estaban implicadas en procesos que les podían conducir hasta la muerte. Pero así, por suerte, no ocurrió, pero que estos niños también acabaron acusando a adultos, y estas acusaciones los conllevaron a la hoguera o al garrote. Escuchamos directamente a la directora, Ainhoa, directora del Museo de Zugarramurdi. Entre estas personas podemos encontrar mujeres, hombres, pero también niños. Y es que hemos contado hasta 19 menores en esta lista de procesados. Para el Santo Oficio, por increíble que parezca, por curioso que nos pueda parecer, tan creíble era lo soñado como lo vivido en la realidad. Y tenía la misma validez la confesión hecha por un niño que la que podía hacer un adulto. Otro elemento que me sorprende, compañeros, iniciación. Siempre estaba la maestra que iniciaba a los niños y niñas brujas que aprendían las artes, no sé de qué forma, desde muy pequeños. Y luego yo no sé si se ha profundizado en el asunto de los ungüentos. ¿Qué contenía ese ungüento? ¿Algún tipo de psicotrópico para penetrar en otros mundos de alucinación? Normalmente empezaban por las abuelas, las madres, o cuando eran muchos hijos y llevaban a la anciana que vivía fuera del pueblo en el bosque a las crías para que se criaran con ellas, y estas las enseñaban sobre todo la ciencia de las hierbas, las herboleras, como decía Javier antes. Por ahí empieza toda la hechicería, y de ahí vienen también muchas de las acusaciones que se hacen en los siguientes procesos, porque ya no solo las hierbas, como esas hierbas curaban algunas enfermedades a la gente que acudía a ellas, como esas hierbas les hacía entrar en estados alterados de conciencia en muchas ocasiones, la gente pedía más y acudía a ellas ya como parteras, que en muchas ocasiones actuaban en los partos, y también para resolver algunos asuntos, sobre todo amorosos. Y empezaron a crearse los hechizos. Esos hechizos tenían que salir a la luz de la luna, echar determinadas ingredientes en una olla. Lo que se ve en las películas, lo clásico, era verdad, pero era verdad porque hacían con las hierbas que ya se iban recolectando de los bosques. Eso acaba en los aquelarres, porque en esos estados alterados de conciencia, que es verdad, se untaban determinadas cosas que hacían que pareciera que volaban, o ellas creían que volaban, que veían figuras como el macho cabrío, figuras oscuras que en ocasiones las asustaban. Pero entonces todo el mundo, incluidos los niños, al declarar estaban en esa especie de nubilación, eran solo invenciones. Realmente en los aquelarres se ha tenido constancia de que participasen, por ejemplo, niños, que nos parece algo realmente poderoso. Es posible, Iker, según por lo menos lo que nos cuentan las personas. Claro, los testimonios, los legajos históricos que tenemos que ver que están escritos por inquisidores, la mayor parte de ellos, y pueden ser muy parciales, y pueden mostrar solo la tendencia que ellos tenían en querer acusar esta gente. Pero sí que puede ser cierto que los niños participaron en aquelarres, además se los llevaban para cuidar a los sapos. ¿Y esto de dónde viene? Curioso, ¿no? Porque el del sapo, y con mucho cuidado, tener mucho cuidado, porque parece que de las glándulas del sapo extraían una sustancia que era la que con la cual iban a fabricar un ungüento que, como decía Carmen ahora, era aplicado en las partes del cuerpo que podían absorberlo con más facilidad, axilas, las ingles, y de esta forma alcanzar estados alterados de conciencia. Entonces es bien posible que estos niños se les daba como un juguetito, digamos, el sapo, para estar cuidándolo durante estos rituales, mientras los adultos llevaban a cabo sus rituales de iniciación. Había una función también, como decía antes, medicinal. Pensad que muchas de estas sustancias lo que hacían era, por ejemplo, adormecer el dolor. En un momento en el que hay que entender que no existía una sanidad como la nuestra, donde cuando se hacía una operación quirúrgica de algún tipo de tratamiento duro con el cuerpo, se hacía sin anestesias de ninguna clase, y esta gente tenía el secreto de poder adormecer a la persona, de poder hacer que determinadas partes del cuerpo no sufrieran dolor, no sintieran, y eso era considerado mágico, sobrenatural, porque ¿cómo podías hacer que, por ejemplo, una mujer dando a luz no tuviera tantos dolores de parto como una mujer que no fuera atendida por una de estas brujas? Y de ahí vienen las primeras acusaciones sobre brujería. Exacto.
porque creían que verdaderamente utilizaban la magia, si no, no era posible, no tenían la conciencia de que las plantas tienen esas propiedades de adormecer. Pero fíjate, hay casos en los que se recoge, y Julio Caro Baroja, del que hablábamos antes, recoge un caso de una niña de 8 años, se llama Catalina de Guesala, y apunta que ella y sus padres participaban en aquelarres, con lo cual ya estamos viendo que en los legajos hay apuntes de que los niños iban a esos aquelarres, y no solo que iban, sino que participaban. No solamente Catalina de Guesala, hay otros niños en los que se refleja que participaban no en lo que es el baile y la orgía, en la orgía, que tenían relaciones sexuales con lo que ellos decían que era el macho cabrío, que era el mismo demonio, con lo cual estamos en unos ritos un tanto extraordinarios donde se utilizaban a los niños también, algunas veces para que mantuvieran relaciones sexuales y otras veces como víctimas de ese macho cabrío, porque también se tiene constancia de que algunos fueron sacrificados. En una época de represión sexual tremenda en nuestro país, con una presión de la propia Inquisición muy dura, y que parecía que esto era como una especie de catarsis en la que entraban algunas personas de forma clandestina, daban rienda suelta a sus represiones muy atadas, y se convirtió todo eso en energía increíble. Escuchad esta historia porque esta también es increíble. Ainhoa Aguirre, directora del Museo de Zugarramurdi, exactamente, nos habla de Vera de Vidasoa, un lugar en esa comarca maravillosa de la Navarra del Norte, donde hubo tal miedo a las brujas, al diabolismo, a la creencia física, en esas figuras siempre enlutadas que representaban al demonio, que hubo que capturar a los niños, guardarlos en ciertos sitios y llenarlos de sortilegios para cubrirlos ante el mal. Hay documentos que revelan que el por entonces vicario de Vera, don Lorenzo Huarte, también trabajó con empeño para liberar a la población veratarra de esta plaga de brujos. Este hombre cada noche acogía a los niños y niñas del pueblo para dormir en la iglesia, mientras él pasaba toda la noche rezando. ¿Con qué fin? Bueno, pues buscando un poco que no vinieran esos seguidores del maligno, esos brujos, a secuestrar a los niños. Cada noche escribía un rezo en un papel, lo colocaba en la habitación donde dormían estos niños, colocaba además un trozo de pan, hierbas bendecidas, agua bendita también, un crucifijo y una vela, y obligaba a los niños a santiguarse antes y después de dormir. Pero al parecer, aun tomando todas estas precauciones, los niños cada mañana cuando se despertaban decían haber participado en un aquelarre. ¿Y por qué esos niños decían eso? Hay que imaginar la escena de esos lugares de reclusión de niños. Recordamos, Carmen, que tenemos un sorteo de esos libros que tienen que ver justo con la brujería, y que aparece el macho cabrío de Goya en la portada, a pesar de que las vías de contacto ya andan un poco embrujadas también. Sí, andan un poco embrujadillas. Parece que han tenido algún tipo de sortilegio. Un aquelarre digital han tenido. Bueno, pero nos pueden seguir escribiendo a través de Milenio 3 con número @cadenaser.com o 27699, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Vamos a sortear 3 ejemplares de Historia de la Brujería en España de Josep Pérez, y que ha sido publicado por Espasa. Pablo, estuviste en este lugar, en Vera de Vidasoa, en este lugar de reclusión para proteger a decenas de niños de la brujería. La escena la coge un guionista de cine y no hay quien la crea. Sí, la verdad es que el lugar es plenamente mágico. La iglesia está allí, claro, algo modificada, pero cuando vi que era detrás de aquellas paredes se escondían aquellos niños, o los escondían el párroco, ¿no?, de Vera de Vidasoa, realmente estremecí. Dije, bueno, en este lugar estuvo este hombre esparciéndoles agua bendita, ¿no?, por la noche. Y además, como un exorcismo común, de alguna forma, por si acaso. Eso es lo curioso, ¿no?, que estamos hablando en 1610 de prácticamente una ceremonia de exorcismo. Si llevaba la estola, llevaba todo el aparataje, ¿no?, que se emplea para este tipo, ¿no?, de exorcismo realmente, ¿no?, de expulsar el demonio. Pero había otro detalle curioso, que los brujos decían que por la noche se acercaban a las ventanas de la iglesia o incluso subían por el tejado para intentar ver qué estaba sucediendo y sacar a los niños de allí y llevarlos a los aquelarres. Pero claro, ante las acciones, ¿no?, del cura, ¿no?, de expulsar, ¿no?, todas esas criaturas malévolas, ellos no podían entrar, no conseguían entrar estos brujos, y los niños se quedaban allí. Pero lo curioso que contaba Ainhoa es que justamente, aún estando allí, los niños decían que habían estado en aquelarre como si hubieran sido teletransportados, ¿no? Una imagen del
shock emocional que se vivía a nivel global en España de aquel tiempo. Y yo no sé si tenéis datos, compañeros, si hay una similitud con lo que ocurrió en otros países de Europa en aquel momento, porque los datos que tenemos, los que no sabemos del asunto, es que en Alemania, en el Reino Unido, en el norte de Europa, las quemas incluso de niños, nos hemos llevado la mala fama los españoles como siempre, pero fueron multiplicadas por 10 con una represión muchísimo más brutal, y ahí sí que hubo muchos procesos incluso más crueles que los que hay en España contra niños brujos. Incluso en Portugal hubo muchos más casos, en Portugal y en las colonias portuguesas. En Brasil, por ejemplo, la Inquisición actuó de una manera terrible, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, investigados en Bahía, realmente de quema de personas, que quemaron personas en Salvador de Bahía. Eso es inconcebible. O incluso en Goa, en la India, que fue brutal la represión. Hubo estudios de franceses, de investigadores franceses, mostrando, digamos, el desbarajuste, una cantidad exorbitada de personas que fueron condenadas en Goa, en esa antigua colonia portuguesa en India. Y eso es muy poco conocido. Claro, la leyenda negra se cebó sobre España, pero en Francia, como has dicho, o incluso en Alemania, los números eran muy superiores a lo que es de aquí. Y además, el famoso Malleum Maleficarum, ¿no? El famoso libro no fue escrito aquí en España, sino fue escrito, si no me equivoco, en Inglaterra. O sea, fueron los mismos ingleses que provocaron una de las mayores atrocidades de la historia, usando un libro para acusar a las brujas o para detectar dónde estaban estas brujas. Sí, porque por ese libro todos hubieran sido brujos, vamos, Claro. Era sensacional. Además, fíjate lo que decía antes Pablo sobre el miedo que tenían las madres, los familiares a que las brujas, los brujos se llevaran a los niños por las chimeneas. Bueno, pues en gran parte del norte de España todavía sigue habiendo en las chimeneas de muchas casas las atrapabrujas. Era una especie de cono que se ponía encima de las chimeneas para que así los brujos y brujas no pudieran entrar y llevarse a los niños. Pero hubo más procesos en España a brujas que creían que se llevaban a los niños. Hay uno que es en 1591 en Casar de Talamanca. Se enjuicia a Catalina Mateo, a Juana Izquierdo y a Olaya Sobrino. Estas tres mujeres, la gente las empieza a acusar de que por las noches entran en las casas, arrebatan a los niños y hacen con ellos pues verdaderos rituales, incluso ungüentos. Llegan a decir que los utilizan para hacer sacamantecas hechizos. De la época. Exactamente. Y fíjate, no lo pueden demostrar en ninguno de los casos. La sentencia se queda en una adjuración de Levi, unos cuantos latigazos, 200 latigazos a cada una, pero sí que es cierto que ellas declaran, después de ser atormentadas por gente del Santo Oficio, después de someterlas a torturas, ellas dicen que sí, que entraban, que volaban por los aires, entraban en una casa, ponían dormideras debajo de las almohadas de los padres, sacaban a las criaturas y los mataban con violencia. En algunos casos incluso llegaron a decir que sacaron de la cama a un niño al cual le tiraron todas tres de su miembro hasta que éste murió. En el caso de la adolescente catalana Magdalena Duer, que muchos dan, en todo Internet aparece como sacrificada por el Santo Oficio, última bruja quemada por el Santo Oficio, y yo creo que por la investigación que estamos haciendo no está tan claro, pero sí que interviene en un proceso donde sacan a otro niño el hígado con las propias uñas, ellas, según los legajos, cosa que es de una crudeza terrible y que demuestra cómo estaba el patio brujeril en aquella época. Sí, ahora que mencionaba las almohadas, precisamente, Carmen, hasta hace relativamente muy poco en la Asturias rural, en la región de los Oscos, por ejemplo, era costumbre debajo de la almohada de los niños colocar un ramillete de ruda que se decía que protegía contra las brujas e impedía ese potencial secuestro. Y en cuanto a lo que decías de Alemania y otros países, los niños sobre todo tuvieron una importancia brutal como denunciantes. Es decir, pero con una proporción que no nos podemos ni imaginar, posiblemente cercana al 50% de los procesos efectivos que llevaron a quemar a alguien en esos países. Un dato, Santi, creo que hay 1.400 niños declarantes que envían gente a la hoguera en nuestro país solo en el siglo XVII. Sí, sí, porque además los inquisidores, especialmente curiosamente los inquisidores protestantes, tenían especial maña para acceder a los niños de sus catequesis, etcétera, etcétera, y sonsacarles y conducirles realmente hacia donde ellos querían, que era hacia una confesión de que fulanito o menganito había llevado a cabo prácticas brujeriles en su presencia, ¿no? Con lo cual la importancia como denunciantes es tremenda. ¿Os imagináis brujas y brujos de 9 años? Es que esto es un poco fuerte, pues aparecen en los legajos oficiales que nos lee y nos cuenta Inés Sainz. Entre los presos había 2 niñas de 9 y 10 años, las hermanas Mari Joan y Miguela del Chorro, sometidas al mismo trato que los demás.
Miguela falleció en la cárcel y no pudo acogerse a la libertad condicional obtenida por varios presos, alegando estar todos enfermos y en peligro de muerte. También en Pamplona declaró una niña de 12 años del pueblo de Aldaz, en el Valle de la Rauz. Su madre le había adoctrinado en materia de brujería y conocía muy bien a los brujos de Inza porque, según decía, tienen una señal como de sapo en el ojo, y dijo que su madre le aplicaba hierbas de adormidera recogidas en el monte de Aralar. Ahora mismo Javier, con el milagro de la tecnología digital, ha hecho que surja la pintura negra de Goya, la invocación, y es muy difícil. Primero explicar con palabras, a pesar de que la radio sea mágica, la fuerza en que se metió Goya. Goya vio perfectamente en la Quinta del Suerdo aquelarres como ese, pero la negrura que alcanza el macho cabrío, el espectacular manto que lleva negro como la noche, como el infierno, como el demonio, y al otro lado de la pintura, esa especie de mujer que acompaña en un ritual terrible que debió producirse 1.000 veces en nuestro país. Niñas de 9 y 10 años presos, Pablo. Bueno, presos y, como decía Santi, delatores, que eso es más terrible todavía, ¿no? En el sentido de que un pequeñajo te puede llevar a la hoguera, ¿no? Y en el caso de 1527, de unas brujas del Valle de Salazar, ocurre que 2 niñitas, una de 9 y 11 años, se dedican a delatar quién era o no bruja en aquella región del valle. Entonces esas niñas acaban llevando 150 personas a tribunales, siendo que algunas de ellas murieron realmente en el garrote o quemadas. ¿Y cómo hacían esas niñas para detectar estas brujas? Y lo contaba Inés, ¿no?, en su magnífico relato, de tal manera que ellas, a esas niñas se las ponían delante de la supuesta bruja o brujo y tenían que mirarla a los ojos. Entonces le miraban los ojos y observaban si había una especie, una señal que sería la patita de un sapo. Pues bueno, a estas 2 niñas de 9 y 11 años cogieron estas mismas personas, se las pasaban unas a otras, pero sin que se comunicaran entre sí las niñas, y parece que en todas las ocasiones coincidían con aquella persona que era realmente que tenía la señal del sapo en la vista. Como si se tratara de un fenómeno paranormal, de adivinar, ¿no? O que se supiera realmente que había algo. 150 personas 150 a tribunales. personas. Y a cada niña se le llevaba a la misma persona por separado, las 2 niñas separadas, y ellas coincidían que eran aquellas mismas personas las que eran brujas. Bueno, en Salem todo empezó también por 2 niñas. En las famosas brujas de Salem todo empezó por un testimonio de niños. Por un testimonio de 2 niñas que empezaron a tener fuertes convulsiones y empezaron a decir que unas mujeres de Salem las habían hechizado. Todo empezó por ahí. Y fijaos en que se convirtió la brujería en Salem, el proceso más conocido. Una cosa muy importante. Hablábamos antes de Tailandia y de ese suceso que hila un poco con esta historia, porque la gran pregunta es, bueno, vale, Javier está ahí con las pinturas de Goya, Santiago hablando de invocaciones, Pablo Villarrubia hablando de niños presos, pero todo esto es muy atrás en el tiempo. La brujería ha cambiado de disfraz, ya no tiene el mantón negro, quizás en algunos grupos más arcaicos, pero donde nos llegan noticias escalofriantes es, por ejemplo, estos ritos donde se utilizan fetos como ya dibujaba Goya, y que pensábamos que podía ser leyenda urbana, y habrá mucho leyenda urbana, pero es verdad que en Tailandia han aparecido 2000 fetos, contamos la historia, en un templo. Carmen. No sé si esto es brujería moderna o qué es, pero esto ha pasado esta semana. Sí, ha pasado esta semana y por eso no hay todavía mucha información confirmada, porque la están dando con cuentagotas. En un templo en Tailandia, los vecinos empezaron a quejar por el terrible hedor que salía de algunas de las partes de ese templo. Empezaron a investigar y en un principio encuentran 173 fetos de niños metidos en bolsas. Empiezan a investigar el lugar, a hacer un reconocimiento más específico en diversas zonas del templo y llegan hasta 2000. Las fotografías son impactantes, en bolsas blancas como con unas letras azules, provenientes estos fetos de diversas clínicas tailandesas. Al parecer son fetos que provienen de abortos ilegales que se han llevado a cabo sobre todo en 3 clínicas ilegales de Tailandia. ¿Y qué hacían ahí concentrados y en un templo? Eso es lo que todavía no se sabe. Bueno, aparentemente, Iker, querían dejarlos para secar, como si quedaran secos, para después incinerarlos. Eran algunas noticias que se daban. Pero como tú decías... Pero la incineración se hace en el momento.
Y en este no acumulan 2.000 fetos. Debe tener algún sentido realmente mágico, además dejarlo por detrás de un templo, ¿no? Algún sentido mágico debe haber oculto, ya que ellos pensaban dejarlo ahí secar y después incinerar. Pero como dice Carmen, ¿con qué sentido, no? Digamos, no tiene un sentido práctico, y sino un sentido mágico en este caso. Bueno. Pero fíjate, todo esto no es nuevo, Iker. Yo me he quedado muy impactada al ver cómo en España se hacía muñecos vudú en el siglo XVII. En 1665, un auto celebrado en Córdoba los días 29 y 30 de junio de ese año. La víctima o la procesada es María Jiménez de Jesús. Ella dice que es bruja desde los 3 años, también es una persona ciega. ¿Y sabes lo que hacía para hechizar a las personas que le habían hecho algún tipo de mal a lo largo de su vida? Porque ella se la empezó a llamar la Beata Ciega, porque entró en diversos monasterios, al final la echaron de todos ellos, al parecer tenía relaciones sexuales pues con gente que tenía que ver con el convento, y por eso era expulsada sistemáticamente. Y ella lo que hacía para hechizar a las personas que habían ido en su contra era hacer muñecos de cera y clavarles alfileres. ¿Esto en qué año? En el año 1642 es cuando sale su juicio. Vudú en la España del siglo XVII, no es mal asunto, no es mal programa, ni mucho menos. En fin, Congreso de Brujología, prácticamente 40 años después del primero de San Sebastián, que provocó no pocas polémicas, y seguro que saldrá material interesantísimo a nivel antropológico. Los lugares todavía siguen ahí, la iglesia de Bere Bidasoa, las cuevas donde supuestamente había estos aquelarres. Pablo, gracias por la crónica, gracias por el aprendizaje, y desde luego el mundo de la brujería, aunque nos suene muy antiguo, todavía por desgracia sus tentáculos siguen en pleno siglo XXI. Sin duda, y veremos esto también en cuarto milenio, ¿no? Y con imágenes realmente escalofriantes y tremendas de estos lugares que están ahí, como has dicho, vivos, ¿no? Todavía las piedras están ahí para hablarnos. Pablo, gracias como siempre, compañero. Gracias a ti también, Iker. ¿Cómo os quedáis tú mismo, Pablo? Javier, por ejemplo, que sois ufólogos de pro también. ¿Qué pasó con las teletransportaciones? Eran casos, ¿verdad? Había como unos elementos básicos, Javier. ¿Carretera? Sí, siempre carretera, niebla, o por lo menos algún elemento barrera, una sensación de frío, por ejemplo, de repente, o una luz en medio de la calzada, y luego desorientación, y darse cuenta de que estabas fuera de tu ruta, alejado 20 kilómetros o 200 o 2000 kilómetros incluso fuera de la ruta, y a veces con tiempo perdido, sin saber dónde habían transcurrido una serie de horas, y en algunos casos incluso se hablaba de días. Viajes interrumpidos. Hacía tiempo que no teníamos información de este tipo. Ahora, en 5 minutos, después de las noticias, un equipo de socorristas y un equipo de nadadores olímpicos de Uruguay nos van a contar una historia increíble, absolutamente increíble, que va a dar pie para que resucitemos este fenómeno, sea lo que sea. Tiempo perdido, teletransportación.